Un saludo, queridos amigos, un día más con ustedes en este conocimiento y estudio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que nos ha sido regalada como esta hermosa, preciosa carta de Dios, nuestro Padre, a nosotros sus hijos, con este mensaje maravilloso de amor, de luz, de gracia, de vida para nuestra existencia concreta. Hemos dedicado las dos clases, los dos temas anteriores al Evangelio de San Juan. Tengo que confesar que uno tiene la sensación de no haber dicho nada. 2 horas, sí hemos dado algunas claves, algunas pinceladas, pero bueno, tenemos que detenernos ahí. Sí les invito, como ya lo hacía en el tema anterior, a que ustedes se zambullan en esa lectura de este cuarto evangelio, un texto tan rico, tan profundo, tan lleno de vida, y que lo hagan sin miedo. San Juan escribe con un lenguaje muy sencillo. Tenemos, por lo demás, tienen el acceso a las notas que normalmente las Biblias suelen traer, esas notas que explican algunos términos, algunos conceptos, algunos textos o pasajes más difíciles. Y tiene cada uno también la ayuda de ese maestro interior que es el Espíritu Santo. Sí les animo a que siempre su lectura de la Biblia la hagan con esta clave: estar muy atentos a lo que dice el texto, no imaginarme, no inventarme yo, sino qué es lo que dice. Entonces, ser muy fiel al texto en su literalidad, con la ayuda, como digo, de la explicación que nos dan a veces las notas que traen las Biblias. Entonces, ser muy fiel a lo que el texto dice. Pero al mismo tiempo, eso que es el mensaje del texto, confrontarlo con la propia vida. De tal manera que, porque el texto de la palabra de Dios nos ha sido dado para eso, para iluminar nuestra vida concreta, nuestra existencia. No es un texto abstracto, teórico, sino que es un mensaje, es una revelación de Dios que ilumina nuestra vida y nuestro camino de fe personal. Entonces, con esas claves, más la iluminación del Espíritu Santo, al que invocamos como maestro interior y por el cual nos dejamos iluminar y guiar, entonces es cierto que podrán sacar mucho provecho. Quizás en otro momento podamos desarrollar, me gustaría, como digo, comentar pues capítulo por capítulo, porque es que San Juan es un pozo sin fondo, es una mina verdaderamente riquísima. Pues el diálogo con Nicodemo, con la samaritana, el mismo prólogo, por supuesto, el capítulo del buen pastor, los discursos de la última cena, bueno, pues las apariciones del resucitado, y no digamos también la pasión, por supuesto, que tiene una densidad. Bien, hemos dado algunas pinceladas, pero que nos han hecho simplemente como asomarnos, y espero haber despertado al menos en ustedes ese deseo, ese apetito, esas ganas de meterse en el Evangelio. Hemos dado solamente, digo, algunas de esas claves generales, y ustedes tienen el camino abierto para seguir metiéndose, leyendo y profundizando en esta riqueza verdaderamente inagotable que toda la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura tiene, por ser inspirada por el Espíritu Santo, pero que un texto como el del Evangelio de San Juan la tiene especialmente. Es uno de los, podemos decir, de las cumbres, de las cimas de toda la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin duda alguna. El cuarto Evangelio tiene una riqueza de revelación verdaderamente sublime. Por eso decíamos, San Juan es denominado así, el evangelista teólogo, el contemplativo, aquel que quizá más que ningún otro ha profundizado en toda esa riqueza del misterio de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, de la vida cristiana que se nos ha traído, que se nos ha dado, esa vida eterna, que se nos ha regalado en Cristo y que se nos comunica a través de su palabra y a través de los sacramentos. Bien, en esta clase vamos ahora a decir alguna cosa sobre las cartas de San Juan. Sabemos que son tres las que figuran en el Nuevo Testamento como cartas de San Juan. De esas tres, la segunda y la tercera son cortísimas, son prácticamente algunos versículos que muy cortos, pero han quedado ahí recogidas en el canon de las Sagradas Escrituras como textos, también ellos inspirados y atribuidos al apóstol San Juan. Ciertamente que las tres cartas tienen las mismas características, tienen, digamos, son llamadas juaneas, pero realmente es que hacen referencia a los mismos problemas, ¿no? La misma crisis, tienen un mismo vocabulario y un estilo también muy semejante. La segunda y la tercera de San Juan se nos presenta como el anciano, él es el que está ahí como encabezando la carta. Puede ser el grupo de aquellos que Papías, Ireneo,
Clemente de Alejandría, etcétera, llaman los discípulos del Señor, testigos de la tradición apostólica. Obviamente no vamos a detenernos mucho en esta segunda y tercera carta, vamos a hacerlo sí, sobre todo en la primera, ¿no? La primera que la tradición, la mayor parte de los antiguos y sobre todo también de los modernos, atribuye al mismo autor, no solamente de las tres cartas entre sí, sino también al mismo autor del Evangelio. Esa autoridad con la que se dirige a la iglesia, a las iglesias, y ese apelar también al propio testimonio personal. De hecho, empieza así, es muy interesante el prólogo de esa primera carta, que empieza en esa referencia a ese testimonio personal. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Este prólogo, esta introducción de la carta primera, hace eco también, por supuesto, al prólogo del Evangelio. Esa vida que estaba vuelta hacia el Padre, que se nos ha manifestado, evidentemente no es la vida en abstracto, es Cristo, Él es la vida, que estaba vuelto hacia el Padre y que se nos ha revelado, se nos ha transmitido, se nos ha manifestado, y esta vida, dice el autor, dice San Juan, nosotros la hemos visto. Si se acuerdan, les mencionaba a propósito del Evangelio cómo utiliza los sentidos, los diferentes sentidos corporales, dándoles un sentido espiritual, un significado espiritual. Pero aquí también aparece. Habla de ver, habla de oír, habla de tocar. Al menos esos tres verbos, son tres de los sentidos que poseemos los humanos, los presenta aquí como referidos a él y a la comunidad apostólica que da autoridad, que da fuerza a la carta. Habla, por tanto, de una experiencia. Evidentemente, se trata o se refiere a este Jesús que ha sido visto, ha sido oído y ha sido tocado por ellos, ¿no? Entonces, esta autoridad, esta experiencia, fortalece todo lo que va a venir después a lo largo de esta carta, que son 5 capítulos. Son 5 capítulos, por tanto, no muy larga, es bastante corta, pero es de una densidad y de una riqueza impresionante. Hay una dificultad que a veces se encuentra en esta carta, que es la siguiente. A veces nosotros occidentales estamos más acostumbrados a seguir un pensamiento lineal. O sea, hay una afirmación, después de esa se pasa a una segunda y de ahí una tercera, etc. Es lo que podemos llamar pensamiento lineal. En esta carta, y algo parecido ocurre en el Evangelio, sobre todo en los discursos de la Última Cena, etc., hay un tipo de pensamiento o de expresarse que podemos llamar circular o espiral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es que toca una idea y de esa pasa a otra y de esa a otra, sino que las ideas se repiten, vuelve una y otra vez sobre lo mismo, vuelve no para repetir lo mismo, sino para ampliarlo, para complementarlo, para enriquecerlo, pero vuelve sobre los mismos temas. Como digo, esto a veces nos puede sorprender, nos puede costar, nos puede resultar incluso un poco desconcertante, pero esto obedece también, por supuesto, a una mentalidad semítica, ¿no? Los autores de la Sagrada Escritura son semitas, no son occidentales, pero obedece también, me parece a mí, a una postura contemplativa. El apóstol que contempla una y otra vez las mismas cosas, las saborea, vuelve a exponer lo mismo, añadiendo nuevos matices. Ese es el estilo típico del contemplativo, del que contempla, medita, saborea, vuelve y revuelve en su corazón los mismos temas, y por eso van adquiriendo una densidad. Por eso que no es tan fácil leer así la carta de manera transversal, cuando queremos dividirla, cuáles son sus partes, etc. Sí se puede dividir, pero como digo, los temas reaparecen constantemente. Por eso que intentamos de algún modo extraer los temas principales, como iremos viendo después.
Bien, la atribución de esta primera carta de San Juan al mismo autor del Evangelio, llamado de San Juan, está ya atestiguada desde el siglo segundo, o sea, por tanto está bien fundada en una época muy cercana a los escritos, ¿no? Una época bastante cercana. Y está fundada también esta relación entre la primera carta y el Evangelio, está muy fundada en las analogías de orden literario, o sea, vocabulario, expresiones características, conceptos, doctrinas, etc. Ciertamente que hay diferencias, pero las semejanzas son mucho mayores que las diferencias. Y bueno, pues lógicamente las diferencias también es fácil atribuirlas a las circunstancias, finalidades que se pretenden. Bien, es bueno simplemente dar una pincelada de cuál es la problemática a la que responde esta carta. Normalmente las cartas del Nuevo Testamento no son, digamos, escritos así bueno, pues de una noche de insomnio que el autor sagrado no sabía qué hacer y se puso a escribir. Normalmente las cartas responden a situaciones concretas, como cuando nosotros escribimos una carta a alguien, un amigo, un familiar, etcétera. Suelen responder a algo que tengo que decirle, algo que ha ocurrido, es que falleció un familiar suyo, es que está pasando por este problema de enfermedad. Entonces, una carta suele responder a unas circunstancias concretas. Por eso, el conocer el contexto en que se escribe la carta, las circunstancias, lo que la motiva, etcétera, nos ayuda, obviamente, a entender mejor esa carta. Bien, de lo que podemos ver en el contexto de lo que la misma carta nos manifiesta, podemos decir que hay una problemática, hay una crisis que ha golpeado gravemente a las iglesias. Nos dice, por ejemplo, cómo hay algunos cristianos que se han apartado de la comunidad. Nos lo dice en el capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Por tanto, ha habido algunos miembros de la comunidad que se han alejado de ella. No solamente se han alejado, sino que algunos de estos herejes, por llamarlo de alguna manera, pretenden o se presentan a sí mismos como guiados especialmente por el Espíritu Santo. Dice así, por ejemplo, al inicio del capítulo 4, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Por tanto, hay esta situación, diríamos, un tanto crítica. Hay algunos que han abandonado la comunidad, hay algunos que están sembrando doctrinas erróneas, heréticas, y es interesante ver cómo en esta carta se califica a estos que han roto, ¿no?, con la enseñanza de la comunidad. Por ejemplo, se les dice, capítulo 4, versículo 1, pseudoprofetas, o sea, falsos profetas, profetas de mentira. Se les dice en 2.22, mentirosos, así literalmente, sin disimulo, mentirosos. En la segunda carta de San Juan, versículo 7, se les llama seductores, engañadores. Dice que están movidos por el espíritu de error, dice en el capítulo 4, versículo 6. Uno de los nombres que más se les da es el de anticristos. Capítulo 2, versículo 19, lo acabamos de ver. Capítulo 2 también, versículo 22. Y en la segunda carta, en el versículo 7, son anticristos. Se dice también de ellos, lo acabamos de mencionar en este capítulo 4, versículos 5 y 6, que son del mundo, contraponiendo el mundo a Dios. Es decir, son del mundo, no son de Dios.
se dice que traicionan la enseñanza de Cristo. Lo tenemos en la segunda carta de San Juan, versículo 9. Y también ellos son como indicadores de la última hora. Por tanto, toda la carta está presentada desde ahí como un escrito, podemos decir, de discernimiento. Y esta es una de las cosas, el año pasado, el anterior, tuve la oportunidad de redactar un artículo analizando un poco todo esto sobre los criterios de discernimiento y certezas de fe en esta primera carta de San Juan, porque todo ella está constantemente hablando de, por ejemplo, para que vean algunos casos, o sea, digamos, utiliza fórmulas de discernimiento, está constantemente presentando criterios ante estos errores que están surgiendo. Probablemente se trata de una herejía, de un cierto gnosticismo, ¿no? Gnosticismo es una herejía que presenta, viene a decir que la encarnación es una apariencia. Y bueno, y si la encarnación es una apariencia, también la muerte de Cristo es una apariencia, y la resurrección también, y también la vida cristiana no echa raíces, no tiene la densidad de una vida bien encarnada en la caridad y en el amor fraterno. Entonces, toda la carta está llena de indicaciones que no podemos analizar en detalle, pero solamente se las apunto para que se den cuenta cómo está constantemente presentando esto. Dice, por ejemplo, si decimos que, hay algunos que dicen, si decimos que, quien dice que, por tanto son indicaciones. ¿Quién es el que? Todo aquel que, saben que, en esto nos daremos cuenta, y después ya da las razones, da los contenidos, en esto podéis reconocer, a partir de esto reconocemos, en esto nos damos cuenta, en esto quedan al descubierto, no creáis, hemos leído hace un momento, no creéis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus a ver si realmente proceden de Dios. Es decir, no todo lo que se dice, no todo lo que se hace, no todo lo que se vive es correcto, no todo viene de Dios, hay que examinar. Entonces, y la carta va dando muchas de esas indicaciones que son iluminadoras, que son sugerentes, que son verdaderamente pistas, ¿no? En el camino para el creyente, para que no se extravíe y no se deje sobre todo engañar o embaucar por aquellos que, diciéndose guiados por el Espíritu, realmente están siendo no de Dios sino del mundo y están actuando según un espíritu, un criterio que no es ciertamente el de Cristo. Bien, podemos decir que estos gnósticos, o por lo menos es un gnosticismo incipiente, que luego el gnosticismo es una herejía que luego en el siglo II cobrará fuerza, pero rechazan a Jesús como Mesías, lo tenemos en el capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No olviden que la palabra Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo es la palabra griega y Mesías es la palabra hebrea. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee al Padre. Entonces niegan esta mesianidad de Jesús, este carácter mesiánico. Niegan también su filiación divina. En 4:14 dice: nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, se trata de confesar a Jesús no solo como Mesías, sino como Hijo de Dios. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 5, dirá: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por tanto, creer en Jesús como Mesías, creer en Jesús como Hijo de Dios, son dos realidades que están negadas. También niegan, decía, la venida de Cristo en la carne. Esto era una cosa muy chocante, ¿no? Muy desconcertante, particularmente en toda la mentalidad griega, donde el cuerpo no era valorado. O sea, decir que Dios se hace hombre, veíamos en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, capítulo 1, versículo 14, esa afirmación tan rotunda: el Verbo se hizo carne. Eso era demasiado chocante, demasiado fuerte. Entonces,
esto lleva a un desconcierto y lleva a negar esta realidad de encarnación, ¿no? Dice, por ejemplo, eh, a propósito de esta venida en carne, eh, el capítulo 1, versículo 6, habla de caminar en las tinieblas. Bien, tenemos ahí varias indicaciones que ahora irán saliendo en detalle, pero se niega sobre todo esta realidad, digamos, carnal, ¿no? Corporal de Cristo, verdadero hombre. Y se niega también esa vivencia en el plano ya de la vida comunitaria, de la relación entre los hermanos mediante la caridad. Veamos algún texto más, dice, por ejemplo, en 2.4, quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, bueno, afirman un conocimiento de Dios, de viene la palabra gnosis, conocimiento, pero no guardan los mandamientos. Ese es un conocimiento falso. El verdadero conocimiento de Dios o de Cristo lleva a una vida de acuerdo a su voluntad. Dice en el capítulo 4, versículo 8, que ya lo hemos leído antes, dice estas palabras, no, mejor dicho, ese no lo hemos leído todavía, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, sí, dicen conocer a Dios, conocimiento, gnosis, pero no ama, realmente no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo mismo se diga también en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso, porque el amor a Dios y el amor al hermano van inseparablemente unidos. Lo mismo que la afirmación de estar en comunión con Dios, que mencionaba en el capítulo 1, versículo 6, dice estas palabras, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Igualmente en el capítulo 2, versículo 6, dice estas palabras, quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él. Si estamos permaneciendo en Él, si estamos unidos a Él, eso se traduce en una vida semejante a la suya. Debe vivir como vivió Él. Bien, algún detalle más. Estos herejes son también deficientes en el plano moral, hemos dicho. Se consideran sin pecado, por eso va a decir claramente al principio de la carta, capítulo 1, versículo 8, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Más adelante, versículo 10, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, una especie de gnosticismo, conocimiento superior, se dicen que son ellos los grandes conocedores, pero en realidad no viven en comunión con Dios, son indiferentes a los mandamientos, etc. Particularmente el mandamiento del amor fraterno que San Juan va a recalcar con mucha fuerza y con mucha intensidad en toda la carta. Bien, dicho eso, veamos ya un poco más en detalle algunos puntos fundamentales. Primero, la finalidad. Si se acuerdan, en el Evangelio veíamos claramente cómo expresa al final del Evangelio la finalidad de todo lo escrito. Algo parecido encontramos aquí. Después de esa introducción, ese prólogo, donde quiere dar confianza en la enseñanza recibida desde el principio y asegurar que estamos en comunión con Dios, nos dice al final, hacia el final del Evangelio, capítulo 5, versículo 13, os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta que tenéis vida eterna. O sea, esta es la finalidad de la carta. ¿Para qué escribe? Para que os deis cuenta que tenéis vida eterna. Recordarán que ya en el Evangelio decíamos esto, como la vida que Cristo trae no es solo para el futuro, la vida eterna no es algo del futuro, del cielo, sino que ya la tenemos en el presente. Y aquí lo recalca con una fuerza insuperable frente a estos gnósticos que dicen conocer a Dios, que dicen estar en un nivel, en un plano superior, etc. El creyente corriente que podía sentirse un poco acomplejado, se le quiere transmitir esta certeza. Tú tienes vida eterna. No te dejes engañar por esos intrusos embaucadores. No, tú tienes vida eterna.
y se le quiere transmitir esta certeza firme, inamovible, irrevocable. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Nos damos cuenta entonces, igual que veíamos en el Evangelio, la densidad, la fuerza, la riqueza de la fe según San Juan. La fe no es una cuestión meramente cerebral o intelectual. La fe es una conexión con Cristo que permite que la vida misma de Dios entre en mi alma. Por eso el que cree tiene vida eterna. A veces nosotros hacemos esa contraposición entre fe y vida, ¿no? Pero la fe en Cristo es vida, porque es entrar en comunión con Él y llenarme de su vida. Por tanto, para San Juan no hay esa contraposición. Si uno cree, tiene ya vida eterna, vive como vivió Cristo. Lo otro sería una falsa fe, sería un gnosticismo como el de estos herejes, que en realidad no es una fe viva en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Junto a esa afirmación central en la carta, tenemos un triple sabemos, que viene a continuación, en los versículos últimos prácticamente de la carta, versículos 18, 19 y 20. Son sabemos que refleja como una certeza no solamente del autor de la carta, sino de toda la comunidad cristiana, de toda la iglesia. ¿Qué nos indican estas certezas? Primero, versículo 18, 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Nos encontramos con una afirmación sorprendente aquí. El que ha nacido de Dios no peca. Porque uno puede decir, pero bueno, esto no parece ilógico, ¿no? O sea, la realidad nos demuestra que somos pecadores. Y la misma carta, hemos visto antes, que dice el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Qué nos quiere decir? Porque no es la única vez en la carta que hace esta afirmación. Podemos encontrar algo parecido en el capítulo 3, versículo 6, cuando dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni conocido. Y algo parecido afirma todavía antes en el capítulo 2, versículo 14, ahí os he escrito porque sois fuertes, la palabra permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Pero bueno, sobre todo estas dos afirmaciones, también un poquito a continuación de esta que he mencionado, en 3:9, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En el versículo anterior, 8, da la explicación, la fundamentación de todo esto. Quien comete pecados del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta primera gran certeza al final de la carta? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Pues quiere decir que el secreto de nuestra vida no es tanto luchar con las tentaciones. Claro que hay que luchar y combatir las tentaciones, pero sobre todo nuestro empeño debe ser permanecer en Cristo. En la medida en que permanecemos unidos a Él, unidos al Padre, al Espíritu Santo, en la medida en que acogemos la vida de Dios en nosotros, estamos inmunes al pecado. Dicho con otras palabras, la vida de Dios tiene una fuerza, tiene un dinamismo, tiene una vitalidad en nosotros que es mayor que la fuerza del pecado, que la fuerza de la tentación o que las debilidades que todavía perseveran en nosotros. Esta es una certeza importante que, como hemos visto, varias veces repite en la carta y que es bueno que la tengamos presente. A veces pensamos que el mal, el pecado es mucho más fuerte que nosotros, que siempre vamos a ser derrotados, que siempre vamos a estar en una lucha, en una especie de alternativa entre el bien y el mal. No, la vida de Dios es mucho más fuerte que el mal, que la debilidad, que la tentación. Y está llamada y tiende de suyo a vencer. Con términos diferentes, pero en cierto modo parecidos, también esto lo dice San Pablo, pero ahora no vamos a mencionar a San Pablo, simplemente esta enseñanza de San Juan. La segunda certeza que encontramos ahí al final de la carta, lo tenemos en el capítulo 5, versículo 19, es: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Somos de Dios. El que vive en esta comunión de fe y de amor con Dios, le pertenece a Él, somos de Dios. Si bien es cierto que el mundo entero yace en poder del maligno, ya decíamos como en San Juan, el mundo no se refiere al mundo creado, a la naturaleza, el mundo se refiere todo aquello que ha sido organizado al margen de Dios o contra Dios. Este mundo es esencialmente enemigo de Dios,
enemigo de Cristo y enemigo del cristiano. Entonces, por eso dice, el mundo yace en poder del maligno. Por cierto, siempre recuerdo una frase que un año en la misa de fin de año, el 31 de diciembre, en el Jesús de Roma, dijo San Juan Pablo II, creo que ese día se lee en la liturgia este texto, y él dijo estas palabras: nunca ha sido tan verdad como ahora esta afirmación de San Juan, que el mundo yace en poder del maligno. El maligno maneja los hilos de la historia, de los acontecimientos, muchas personas se someten a él, ciertamente, pero, y eso es una realidad, que es la única que hace explicar muchos de los males que ocurren en nuestro mundo, no son debidos simplemente a la debilidad humana, son debidos a una presencia maligna que maneja todo, pero para nosotros la certeza es que Cristo ha vencido al maligno. El mal nunca es más fuerte que Cristo, nunca es más fuerte que su gracia. Tercera certeza, 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. O sea, ha venido y nos ha dado inteligencia, nos ha dado conocimiento. Quizás podían estar un poco acomplejados ante estos herejes gnósticos que se decían grandes conocedores de Dios, y quizás los cristianos de a pie, corrientes, podían sentirse un poco acomplejados. Aquí viene a transmitir también esta certeza. El Hijo de Dios nos ha dado inteligencia, conocemos al verdadero, es más, estamos en el verdadero. No solamente es que lo conocemos con nuestra mente, estamos en Él, vivimos en Él. Unidos a Cristo, unidos a Dios Padre, verdaderamente estamos en Él. Anteriormente hay otras dos certezas que también están expresadas con esta expresión firme, en este mismo capítulo 5, en versículo 14 en adelante. Dice: si en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que lo tenemos conseguido, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Tenemos aquí uno de los textos más importantes de la oración de petición. Dios nos escucha. Y si yo pido de acuerdo a su voluntad, ahí está la condición. Pedir de acuerdo a su voluntad. Si yo pido de acuerdo a su voluntad, es segurísimo que se va a obrar. Ahora, si yo pido algo que no es según su voluntad, pues mejor no recibirlo. Porque si la voluntad de Dios no es una voluntad de un dueño déspota, arbitrario, es la voluntad de un padre que me ama y que es sabio, que nunca se equivoca. Entonces, la voluntad de Dios es lo mejor para mí, es lo único bueno para mí. Entonces, lo único que me interesa es que en mi vida se realice la voluntad de Dios. Entonces, si yo pido la voluntad de Dios, ciertamente me escucha, ciertamente lo recibo. No sabemos cuándo, porque los planes de Dios, los momentos, las circunstancias, las ignoramos, pero sí tenemos esta certeza de que Dios verdaderamente nos escucha y cumple aquello que Él mismo nos ha prometido. Por tanto, esa es otra certeza, uno de los textos, como digo, más importantes de la oración de petición, al mismo tiempo que nos da también la condición para que esa petición sea correcta y sea verdadera y dé el fruto que tiene que dar. Bien, más detalles de esta carta que nos van poniendo, ¿no? Nos van asomando a toda esta riqueza ilimitada, inmensa, de esta meditación del apóstol San Juan. Bueno, podemos decir, en la carta está muy presente todo el tema del amor, ¿no? Del amor de Dios, del amor al prójimo. Podemos decir que, sin pretenderlo, o no sé si lo pretendería, pero encontramos en esta carta quizás una definición, o a mi juicio la más bella definición, una de las más profundas definiciones de lo que es el cristiano. Lo tenemos en el capítulo 4, versículo 16. Dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Nosotros, es decir, la comunidad cristiana, la iglesia, los cristianos, estos somos. ¿Quiénes somos los que hemos conocido? No olvidemos que el verbo conocer siempre
en la Biblia, particularmente en San Juan, tiene un sentido muy profundo, tiene el sentido de conocer no solo intelectualmente, sino conocer por experiencia. Nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Hemos conocido ese amor y hemos creído en ese amor. Qué bonito. O sea, no creemos en un Dios que no sabemos si es favorable o desfavorable, que, como los antiguos, ¿no? Cuando uno estudia los dioses de Grecia o de otros pueblos antiguos, no sabían si el Dios era favorable o era enemigo, o qué había que hacer para ganar su favor. Hemos creído en el amor, es decir, hemos creído en un Dios que es amor. Y esto da a la vida cristiana todo un tono sumamente positivo, gozoso, alentador, esperanzador. No estamos ahí a la intemperie, estamos cobijados en la certeza de un Dios que es amor. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos creído en ese amor. No hemos creído simplemente en Dios, hemos creído en un Dios que es amor. Hemos creído en el amor. Y continúa: quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Bien, esta podemos decir que es una especie de definición. Otra característica, decía que San Juan insiste mucho también en la caridad fraterna, pero es interesante porque él tiene una mirada, una concepción, por así decir, descendente de lo que es la caridad. Me explico. Él parte de que el creyente vive en unión con Dios. Claro, al vivir en unión con Dios, hemos visto, da esa especie de definición también. Dios es amor, en ese versículo. Hemos creído en Él, Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios. Dios es amor. Entonces, si yo, por la fe, estoy unido a Dios, estoy unido a Cristo, necesariamente ese amor de Dios tiene que entrar en mi alma, me transforma y necesariamente tiene que reflejarse y manifestarse en mi vida. Por tanto, no miremos esta caridad fraterna como una exigencia simplemente, como un deber que uno tiene que obrar, como algo externo, sino miremoslo como un don, como una gracia. Si Dios es amor, eres el amor y la fuente del amor, yo estoy conectado con Él, necesariamente yo tengo que ser amor, necesariamente yo tengo que amar. Si yo no amo al hermano, es que no estoy conectado con Dios. ¿Se dan cuenta? No es, repito, simplemente una cuestión de norma externa. Si no cumples el amor al prójimo, tampoco tienes a Dios. No, es que si tengo a Dios, necesariamente me lleno de su amor, necesariamente amo al hermano. Por tanto, para insistir y crecer en el amor al prójimo, ¿qué tengo que hacer? Conectarme más con Dios. Él es el amor, Él es la caridad, Él es la fuente de toda caridad. Ese es el secreto. Esto lo vemos en este texto, por ejemplo, del capítulo 4, dice, leo desde el versículo 7, capítulo 4, versículo 7 en adelante: queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, o sea, el amor es propio de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ven? El que ha nacido de Dios ama porque su vida brota de Dios, su vida nace de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios. Claro, si tú no amas, no puedes decir que conoces a Dios, no puedes decir que estás en comunión con Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. El amor de Dios no es una teoría tampoco. Se ha manifestado, eso aparecía también en el Evangelio, y aquí San Juan lo resalta en esta carta. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único. Este es el gran don. El Hijo, Cristo, es el don del Padre. La gran expresión, la gran realización del amor de Dios es que nos ha entregado a su Hijo. Pero miren, ha entregado a su Hijo para que vivamos por medio de Él. O sea, Cristo ha venido como la vida, para que nosotros tengamos en nosotros la vida misma de Dios, la caridad de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Esto también es interesante. Hay que amar a Dios, sí, pero el objetivo, lo primero que se subraya no es que amemos a Dios, sino que recibamos el amor de Dios, que es muy diferente. Lógicamente, si vamos conociendo a Dios, nos vamos enamorando cada vez más de Él, lo vamos amando cada vez más. Pero lo primero es recibir. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Ahí está. O sea, la clave, el núcleo, la fuente del amor es que Dios ha enviado a su Hijo. Nos lo ha enviado como propiciación por nuestros pecados. Éramos pecadores.
Y aquí saca la consecuencia San Juan. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, parece que correspondería decir, si Dios nos ha amado de esta manera, amémosle también nosotros, correspondamos a ese amor. Pues no. La consecuencia que saca es, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Obviamente, si yo estoy recibiendo como de una fuente este amor de Dios y me lleno de ese amor de Dios, el resultado normal, necesario, inevitable es que yo amo al hermano. Pero esta es la manera de entender correctamente la caridad que aquí nos subraya San Juan en esta preciosa carta. Bien, también quisiera destacar a propósito de esta, bueno, el capítulo tercero, por ejemplo, insiste mucho también en la importancia de esta caridad fraterna. Es decir, si no hay amor al prójimo, no hay vida de Dios en nosotros. Punto, no hay más. Este es el mensaje que ha habido León 3:11, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que está desde el principio, desde el origen. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno, él no vivía de Dios, vivía del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Nosotros impresionante esta frase del 3:14, hemos pasado de la muerte, sabemos, lo que decía antes de esos criterios de discernimiento, sabemos. ¿En qué sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? En que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida. El que odia, el que rechaza al hermano es un homicida. Ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, sin más. En que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Ven siempre esta lógica descendente? Y aquí aparece también un versículo muy exigente, muy comprometedor. Si alguno, 3:17, si alguno posee bienes de la tierra y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Es decir, hay un hermano que necesita, yo tengo en mi corazón el amor de Dios, no puedo permanecer indiferente. Si tengo bienes para ayudarle, le voy a socorrer. Y si no, es que no tengo caridad en mí. Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia. Bien, termino con una última, bueno, por supuesto, nos destaca también la importancia de la filiación divina, 3:1, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. ¿Se dan cuenta del realismo que decía? Este realismo no es simplemente que como si fuéramos hijos de Dios, como si Dios nos amara, no, es que somos realmente, Dios es Padre y yo soy hijo de Dios, no es un nombre bonito, lo somos, ahora somos y aún nos ha manifestado lo que seremos. Y digo, termino con este último texto del capítulo 2, versículos 12 en adelante. Ahí suelen traducir muchas Biblias, os escribo porque se os han perdonado los pecados, porque, pero quizás parece, según los mejores autores, que ese texto habría que traducirlo de la siguiente manera. No dice os escribo porque, sino os escribo que, es decir, y la palabra escribir tiene también un significado fuerte aquí, os notifico. Notifico que se os han perdonado los pecados por su nombre, que conocéis al que es desde el principio. Os notifico que habéis vencido al maligno. Os notifico que conocéis al Padre. Ven, está siempre en esta clave de estas certezas de fe que quiere transmitir frente a estos errores de los gnósticos, de los falsos maestros que intentan confundir. Bueno, ahí les he dado algunas pistas, algunas claves. Como siempre, me queda un poco insatisfacción de haber dicho demasiado poco, pero también, como siempre, les invito y les animo a que sean ustedes los que buceen en esta carta, que sean ustedes los que no simplemente escuchen, porque esta tarea mía es como la de un guía de un museo, que el guía va explicando algunas cositas, te explica pues este cuadro, quién lo pintó, cómo fue, tal, te da unas claves y después te invita a que tú mismo te quedes contemplando ese cuadro. Pues aquí mi tarea es un poco la del guía de museo, que les da algunas pinceladas pobres, imperfectas, deficientes,
pero sobre todo quiero introducirles a que ustedes se metan a leer estos textos tan ricos, a saborearlos, a profundizar en ellos, a dejarse iluminar por ellos y a dejarse transformar por esta fuerza verdaderamente renovadora de la palabra de Dios. Primera carta de San Juan, un tesoro ciertamente para cada uno de nosotros, un mensaje precioso que tenemos que descubrir, redescubrir y profundizar constantemente.